Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar un poco de la sabiduría de el Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimón. El Rambam, a lo largo de su vida, escribió distintas cartas respondiendo a diferentes inquietudes que iban surgiendo entre las personas. Las tres cartas más importantes del Rambam son Igeret Tejiat Metim, perdón, Igeret Ashmad y Igeret Teiman. Esas son las tres cartas más importantes, pero aparte también escribió otras cartas. La carta que hoy vamos a estudiar, por ejemplo, es una carta que escribió para Rabbi Ovadia Ager, que Rabbi Ovadia Ager era un converso, por eso le llamaban Rabbi Ovadia Ager. Él era un converso, él al principio era ismaelí, era árabe y se convirtió al judaísmo, y se hizo un Talmid Jajam. Algo interesante, ¿no? Entonces el Rabbi Ovadia Ager le hace tres preguntas al Rambam, que el Rambam va a ir contestando a lo largo de la carta. Entonces, esta carta también tiene que ver mucho con los conversos, ¿sí? Por eso la elegí también. La elegí por dos temas, porque la carta es corta y porque la carta es relevante para las personas que somos conversas. Entonces, van a ver por qué lo estoy diciendo. Es parte de las preguntas que le hace Rabbi Ovadia Ager al Rambam, que tienen que ver con los conversos. Entonces dice así, dice el Rambam: Igiu elai sheelot marana verabana Ovadia, hamaskil amevin ger tzedek, yeshalem Hashem poalo, utei maskurto shlema meim Hashem Eloi Israel asher ba lachasot tahat kenafav. Dice el Rambam, llegaron a mí preguntas de Morenu Berrabbenu, nuestro maestro Ovadia. Él trata con respeto a Rabbi Ovadia Ager. Hamaskil, la persona sabia, Ger Tzedek, un Ger Tzedek, Ger correcto, que le pague a Hashem sus acciones y que su pago sea completo de Dios, porque él vino a refugiarse debajo de sus alas. Una forma de decir, porque él se unió al pueblo de Israel. Entonces, al principio él como que le tira cumplidos al Rabbi Ovadia Ager. Ahora van las preguntas. Primera pregunta, Sheela Rishona. Aliske averachot beatefilot benja leben atzmeja o im titpalel betzibur. Tiene que ver, dice, con las bendiciones y las tefilot, ya sea que Rabbi Ovadia Ager rece solo o ya sea que rece con tzibur, con minyan. Hayesh lecha lomar Elohenu ve'Elohei avotenu ba'asher kideshanu b'mitzvotav ba'asher ibdilanu ba'asher bacharbanu. Dice, la pregunta es, un converso puede decir, por ejemplo en las tefilot, Elohenu ve'Elohei avotenu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres. ¿Cómo que de nuestros padres? Al ser converso, Hashem no era el Dios de tus padres, porque ellos eran idólatras. Entonces, ¿cómo puede ser que un converso puede decir estas frases en la tefilá? O por ejemplo decir, Asher kideshanu b'mitzvotav, que nos santificó con sus mandamientos. No es cierto, santificó al pueblo de Israel. Ahora sos converso, pero antes no te había santificado con sus mitzvot. Asher ibdilanu, que decimos, nos separaste de los demás pueblos. Si eras converso, Dios no te separó de los demás pueblos. Asher bacharbanu, que Dios nos eligió. Sos converso, Dios no te había elegido, Dios eligió al pueblo de Israel, etc. Beishin halta et abotenu, y que heredaste a nuestros padres la tierra de Israel. Puede decir eso un converso ni siquiera tiene parte en la tierra de Israel. Beshiotzetanu me'eretz Mitzrayim, y que nos sacaste de Egipto. Al converso Dios no lo sacó de Egipto. Beshasan isim la abotenu, y que hizo milagros a nuestros padres. No, a tus padres no le hizo milagros, tus padres no eran el pueblo de Israel. Bekol kayotze beinyanim haelu. Ya entendieron la idea, ¿no? Y todos los textos parecidos que hayan, un converso los puede decir o no, o tal vez tiene que cambiar el texto. Esa es la pregunta de Rabbi Ovadia Ager a el Rambam, y vamos a ver qué contesta el Rambam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Bueno, dice el Rambam, יש לך לומר הכל כתקנן, ואל תשנה דבר, אלא כמו שיתפלל ויברך כל אזרח מישראל, כך ראוי לך לברך להתפלל, בין שהתפללת יחידי, בין שהיית שליח ציבור. Dice el Rambam, tenés que decir todo tal cual Jajamim lo instituyeron, y no cambies nada,
sino que tenés que rezar, al igual que cualquier judío de Israel reza. Y tenés que bendecir, al igual que cualquier judío de Israel bendice, tanto si rezaste solo, o tanto si fuiste Shaliach Tzibur, fuiste Hazán. El converso tiene que rezar absolutamente igual que cualquier judío, y no tiene que cambiar absolutamente nada. Esa es la respuesta en síntesis. Ahora él va a explicar. בעיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם בהשכילם, בהודיעם דרך האמת, בייחודו של הקדוש ברוך הוא, ובעט בעבודה זרה, בהפר עבודתה, בהכניס רבים תחת כנפי השכינה, בלימדם, באורם, בציווה בנה ובני ביתו לשמור דרך השם. Dice, porque Abraham Avino fue aquella persona que le enseñó a los demás pueblos y les hizo saber el camino de verdad y que Hashem es uno. Y Abraham Avino pateó la Avodah Zará, ¿sí? La despreció, la idolatría, anuló todo servicio a la idolatría y convenció a mucha gente y trajo a mucha gente cerca de Dios. Les enseñó y les ordenó también a sus hijos, dice, a sus hijos uvne beto, y a la gente de su casa a cuidar el camino de Dios. ¿Quiénes son sus hijos y la gente de su casa? Tal como dice el pasuk en Bereshit 18-19, כפי שכתוב בתורה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. Sí, Dios dice, porque yo supe que él, que Abraham, le va a enseñar a sus hijos y a la gente de su casa a cuidar el camino de Dios. ¿Quiénes son sus hijos y la gente de su casa? Sus hijos son sus hijos biológicos. La gente de su casa son aquella gente que Abraham Avinu logró acercar a Dios y logró convencer de la emuná verdadera, de la fe verdadera. Entonces, esa gente se llama Bene Beto shel Abraham Avinu, gente de la casa de Abraham Avinu. לפיכך, por eso, כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות, בכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב בתורה, תלמידיו של אברהם אבינו ובני ביתו הם, בכולן החזיר למוטב. Dice, por eso, toda aquella persona que se convierta al judaísmo hasta el fin de las generaciones, y todo aquel que sepa que Dios es único, tal como está escrito en la Torá, que Abraham Avinu enseñó a su gente, a sus hijos y a la gente de su casa, y los encaminó en el camino correcto, que Shem she'exzir anshe doro befivu velimudo, dice, todos los conversos que se conviertan en el futuro, así como Abraham vino en su época, él acercó mucha gente a Dios con su boca y con sus estudios y todo lo que le decía a la gente, así él acercó a la gente a Dios. Así también ahora los conversos que se acercan son gracias a los descendientes de Abraham, que Abraham les enseñó a el camino correcto. Entonces sale que todos hoy en día nos acercamos a Dios por las enseñanzas de Abraham Avinu. Nimtza Abraham Avinu av lezaro aksherim olchim bidrachav beav letalmidav behem kol ger sheitgayer. Y entonces sale que Abraham Avinu es papá de sus hijos kesherim, sus hijos aptos que siguen sus caminos, y aparte es papá de sus alumnos, que son todos los conversos que aparezcan en el futuro. O sea que en cierto sentido Abraham es el papá también de los gerim, también de los conversos. Entonces podemos decir Dios nuestro, Dios de nuestros padres. Sí, porque Abraham vino en cierto sentido también es nuestro padre. Porque gracias a sus enseñanzas es que estamos también acá en el judaísmo. Lefijaj yesh lecha lomar, y por eso todo converso, o bueno, el Rambam le habla a Rav Ovadia Ger y le dice, por eso tenés que decir Eloheno o Elohe Aboteno, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Shabraham u Abija, porque Abraham es tu papá. Viesh lecha lomar, y también puedes decir Sheinhalta et Aboteno. Hay una parte que decimos que Dios, la tierra de Israel, la heredó a nuestros padres. Pero el converso no tiene parte en la tierra de Israel. Son las demás las tribus de Israel tienen parte, pero el converso no. ¿Por qué puedes decir ese texto? Shele Abraham nitna aretz. ¿Por qué? Porque vos cuando decís, el converso cuando dice que la tierra de Israel la heredó a nuestros padres, nos referimos que sí, a nuestros padres le dio la tierra de Israel, a nosotros tal vez no de forma particular,
Pero a nuestros padres sí. A Abraham vino, Dios le dio la tierra. Tal como dice la Torah, Sheneemar, Kum italech baaretz leorkaol rohba kilejai tenena. Dios le dice a Abraham, levántate y anda en la tierra de Israel a lo largo y a lo ancho, kilejai tenena, porque a ti te la he de dar. Entonces, vemos que Abraham vino, se considera padre de los conversos y por ende podemos decir Elohenu le'avotenu, Dios nuestro, Dios de nuestros padres. Y también podemos decir que Dios le heredó la tierra de Israel a nuestros padres, porque se la heredó a nuestros padres, a Abraham vino, a Isaac, a Jacob. Entonces, podemos decir esos textos en la tefilá. Hasta aquí la primera parte de la carta.